Este programa, como bien dice su título, se trata de la quinta dimensión política. Yo le puse ese nombre porque se está hablando mucho de que la humanidad va a pasar a la quinta dimensión. Y eso me llamó la atención porque si vamos a ver, también la política está pasando a una quinta dimensión. Estamos viendo ahora cosas que antes no veíamos en la política. Como por ejemplo, la captura de Maduro en Venezuela. Hasta hoy o hasta hace un año o 6 meses, los comunistas, para cuando los agredían a ellos usaban las leyes democráticas. Que si la Carta de la ONU, que si la Carta de los Derechos Humanos, y se agarraban de todas las leyes puestas por la derecha. Pero cuando ellos hacen sus trampas, cuando ellos asesinan, cuando ellos castigan, torturan y cegan a juventud a la cárcel solo por pensar diferente, entonces ahí nadie les puede decir nada. O sea, los pueblos estaban desprotegidos. Por ejemplo, pueblos como Cuba, que es un pueblo pequeño, es una isla, que tiene muy pocas posibilidades de escape, de ayuda, de una serie de cosas. Como también Venezuela, como Nicaragua y como otros países que han pasado por esta situación y gracias a Dios se han logrado liberar. Pues ahora le tocó a Venezuela y tocó la quinta dimensión de la política. Porque llegó un presidente a la Casa Blanca que no tolera el abuso sin que Estados Unidos ayude. Hasta ahora Estados Unidos estaba aquí y Cuba lleva 60 y pico de años de tiranía. Y nunca habían hecho nada porque los presidentes, ninguno miraba para allá, que si hay que respetar el derecho de los países, que si no sé qué, que no sé cuánto. ¿Quién respeta el derecho del pueblo, de los seres humanos? Sí, defendemos mucho que la política, que esta es la ley de política y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero los seres humanos en sí, ¿quién los defiende? En Cuba, por ejemplo, ¿quién defiende a los cubanos? ¿O quién ha defendido a los cubanos? Nadie. Porque incluso los países que son supuestamente hermanos, que debían estar de parte del pueblo, del cubano, como México, por ejemplo, es todo lo contrario. México siempre ha sido aliado de Fidel. Cuando se han exilado personas allí, México los ha tomado y los ha exportado otra vez para Cuba, poniéndolo en manos del criminal, del tirano. Entonces, ya ahora estamos viendo que eso ya se acabó, porque llegó un presidente a la Casa Blanca, primeramente que está rodeado de personas que sufrieron el comunismo, como su esposa. Melanie viene de vuelta de Rusia y vivió y sabe lo que es la tiranía comunista. Marco Rubio sabe muy bien en carne propia, en la carne de su familia, porque vio a sus padres tener que salir de su país, dejar sus propiedades, dejar a su familia e irse a otro país porque allí era imposible vivir. Marco Rubio está marcado, como se marcan a las reses, está marcado por la bota del comunismo. Y por eso es que está tan claro, y por eso es que no tranza, y por eso no da un paso hacia atrás, porque los conoce, porque sabe cómo funcionan. Hasta ahora Maduro se ha pasado 25 años pisoteando al pueblo venezolano, matándolo de hambre, torturando a los que no piensan como ellos, porque no es porque hayan hecho nada malo. En realidad la mayoría de los presos políticos lo único que han hecho es disentir, o sea, no estar de acuerdo. Y eso es un derecho de libertad, es un derecho humano de que tú puedas no estar de acuerdo con algo y expresarlo y decirlo y no ser sancionado, vejado, torturado y que te corten la libertad por expresar tus pensamientos. Por eso digo que estamos pasando a la quinta dimensión política, a la dimensión esa de que
O todo es sobre la ley o bajo la ley, o nos vamos todos sobre la ley. Así que todos esos que hablan de que si fue ilegal la sacada de Maduro, no fue ningún ilegal. Maduro nunca Mira, Maduro está teniendo ahora en este momento, preso en la cárcel de Brooklyn, está teniendo lo que jamás tuvo un preso político venezolano. Está teniendo la atención porque los guardias lo están custodiando para que no se escape, pero al mismo tiempo lo están atendiendo. Le dan la mano, lo ayudan a bajar. Estaba cojo y lo ayudaban. Le están dando un trato de ser humano, un trato de persona con todos sus derechos. Ahora le van a permitir que se defienda. Un hombre que en realidad no tiene nada que defender. Todos sabemos, todos, yo soy cubano, no soy venezolano, pero sé de buena fe y de buena tinta que todo lo que denuncian los venezolanos es cierto, porque lo he vivido en mi país. Ellos son una copia de Cuba. En realidad la cabeza de todo este movimiento comunista que hay en Latinoamérica, en realidad es Cuba. Solo que ellos saben cuidarse, los malos duermen bien, como dice el refrán. Ellos saben cuidarse para no permitir que los agarren en la trampa. Pero todo el que vive bajo sus botas sí conoce todo lo que hacen, como yo, que viví bajo la bota comunista cubana. Y los que viven en Venezuela, los que han vivido en Venezuela, los que han vivido en Nicaragua y en otros países, Bolivia y otros que han tenido la pestaña comunista. Entonces ya el mundo dijo basta, encabezado por Donald Trump, gracias a Dios, porque ese hombre está puesto ahí por Dios para un movimiento que no se podía haber realizado si no era él, porque todos los demás siempre traen paños tibios, como Obama, que según que fue a Cuba, que para arreglarle el asunto cubano, y terminó viendo deporte, viendo pelota con Raúl Castro, riéndose y dándose la mano y tirándose el brazo por arriba. En realidad también ignoró al pueblo cubano. Fue a darle brillo al tirano, al que tiene sometido hace más de 60 años a Cuba, los hermanos Castro. Pues Venezuela es más o menos lo mismo. Ahora está todo el mundo, y digo todo el mundo es como una metáfora. En realidad el grupo ese comunista que hay, lo mismo aquí en los Estados Unidos, que lo hay en Venezuela, que lo hay en todas partes. Gente confundida, como decía uno. Como decía, hay un refrán que leí en Facebook y que me llamó mucho la atención, ¿no? Que dice, el que vota por un comunista es ignorante. Es un ignorante el que vota o defiende o está a favor de los gobiernos estos, como el de Venezuela, el de Cuba, el que tuvo Bolivia, etcétera, el de Nicaragua, con Daniel Ortega a la cabeza y la esposa. Estamos pasando a una quinta dimensión. Estamos pasando a esa época donde se va a acabar la injusticia. Porque si bien ellos pueden hacer trampa, si bien ellos pueden atropellarnos, también nosotros podemos atropellar para allá. De manera que nos saquemos de arriba a estos personajes que lo único que hacen es matar de hambre al pueblo, quitarle todos sus derechos, quitarle sus propiedades, quitarle sus riquezas. Todo ese fandango que hay con el petróleo, de que si Estados Unidos, que Trump lo que quiere es robarle el petróleo a Venezuela. Estados Unidos no necesita eso. Estados Unidos ha vivido hasta ahora sin el petróleo de Venezuela, porque tiene dinero para comprar petróleo en cualquier parte. Hasta ahora llevan 25 años robándole el petróleo a Venezuela para dárselo a Rusia, dárselo a Irán, dárselo a Cuba. Y ahora, porque Trump está exigiendo un derecho, que incluso dijo que la venta del petróleo que hay ahora sobre esto que van a hacer, este trámite que están haciendo de la venta del petróleo venezolano, él lo va a administrar y dárselo al pueblo venezolano. Yo supongo que cuando venga la transición se lo darán al presidente, al que esté al frente del país.
que sea un presidente como Dios manda, que suba a trabajar para el pueblo, porque eso es lo que son el presidente, los congresistas, toda la gente que trabaja con el gobierno de un país, son empleados del pueblo. Es el pueblo. No existe el dinero público, no hay dinero público, no hay ninguna cosa que genere dinero público, el dinero que maneja el Estado de cualquier país. El dinero que maneja el Estado sale de los taxes de los hombres que trabajan, del pueblo. O sea, todos los políticos son empleados del pueblo. Sin embargo, suben y se creen reyes y acaban, hacen y deshacen. Eso se tiene que acabar alguna vez. Y está empezando la quinta dimensión política. Esto que está haciendo Trump está sembrando un precedente. Ahora ellos van a tener que andar con cuidado. Y espero que detrás de Trump salga otro presidente que sea igual que Trump, y otro, que ponga la medida de cómo van a ser las cosas en este hemisferio. ¿Y qué hace Rusia metida aquí en el hemisferio latino? O sea, en el hemisferio americano. ¿Qué hace aquí Irán? ¿Qué hace aquí China? Sí, pueden venir, porque hay democracia y somos libres y aquí puede visitar cualquiera. Una cosa es visitar y otra cosa es venir, disponer y poner su política aquí. La política de China, que la tengan en China. Y la política de Rusia, que la tengan allá en Rusia. Y allá los rusos se encargarán de quitar eso también. Pero aquí, en América, deben venir nada más que de visita y a comprar y a hacer negocio. Está muy bien hacer negocio, pero no venir a apoderarse de las riquezas, como en Venezuela, que Chávez y Maduro les regalaban petróleo a Cuba. Regalar. Pero si esos son las riquezas del pueblo. ¿Quién es Chávez? ¿Quién es Maduro? ¿Quién es Fidel? ¿Quién es Raúl? ¿Quién es quién para regalar las riquezas de cada tierra? Esa la dio Dios como bendición para que fuera el sustento de cada lugar. Y debe ser explotada y debe ser administrada por ese pueblo y no por un extranjero. Esa transición que va a ser, porque la gente, todo el mundo ahora dice, no, porque ahora Trump quitó a Rusia y todo eso, pero se va a meter él. No, se va a meter él momentáneamente, porque si no se va a armar el caos allí. Porque todavía hay mucha, o sea, como dijo un periodista hace poco que lo escuché, que ya le cortaron la cabeza a la serpiente, pero el cuerpo sigue ahí. Y ese cuerpo es Diosdado Cabello, el Delcy, el hermano, y toda esa caterva que son iguales, son una copia fotográfica de Fidel, de Chávez, porque todos son iguales, todos se muestran igual, no hay ninguno que sea diferente, que tú puedas decir, quizás ahí haya algo de fe, haya algo que quizás pueda cambiar muchas cosas en el mundo. No, nada. Vienen para hacer, en vez de un progreso, un retroceso. Cuba vive hoy como si fuera el año 1950. Cuba no ha avanzado en lo absoluto. Las personas sí, porque reciben de los familiares que teléfono, que esto, que lo otro. Pero en realidad el país sigue parqueado en 1950. Porque esos tiranos no han dejado que ese país progrese. Ya se ha pasado también en Venezuela. Venezuela era un país rico, es un país rico. Venezuela vivía muy bien. Yo me acuerdo cuando se fueron los primeros exiliados de Cuba, que Venezuela los recibió con los brazos abiertos. Que Venezuela era millonaria, era como decir ir a los Estados Unidos. Incluso gente que iban a Venezuela no buscaban seguir para Estados Unidos, se quedaban en Venezuela y trabajaban allí, vivían allí y hacían su familia allí. ¿Por qué? Porque era un país rico y estos malandros han llevado a este país a la miseria. Pero gracias a Dios que eso se acabó. Y si Delcy Rodríguez se cree que porque Trump la puso ahí momentáneamente, ella se va a quedar o va a determinar algo, está equivocada. Lo pusieron ahí porque tú no puedes de pronto quitarlo todo y sacar todo y traer un nuevo presidente, porque si Corina y si Edmundo
llegan a la Venezuela de este momento, no duran allí ni 3 meses porque los matan. Porque toda la serpiente anda regada por toda la ciudad. Porque lo que se cortó fue la cabeza, pero el cuerpo está ahí, moviéndose todavía. Pero sí, viene una quinta dimensión política. Un cambio total en la humanidad de que ya no va a aceptar más la tiranía, ni va a aceptar más la falta de libertad. La libertad es un derecho que tiene el hombre. No es que tú me hagas un favor dejándome ser libre. No. Yo tengo derecho a ser libre. Dios nos puso en esta tierra y la tierra es de todos. Y nos dio el derecho de ser libres. Dios, que es el que pudo habernos dicho, tú no puedes hablar nada que no sea Dios. Él no hizo eso, nos dio un libre albedrío. Y hay gente que incluso dice que es atea, que no cree en Dios, después que Él nos creó. Pero bueno, eso es un tema religioso que no era el que vine a discutir. El que vine a discutir es que sí estamos entrando en una quinta dimensión, que se van a acabar las medias tintas como la ONU. Jamás la ONU se peleó por los derechos humanos de Venezuela, de que habría presos políticos, jovencitos que lo único que hicieron fue llevados por la alegría y la emoción de la calle, gritar, y ya lo metieron preso y le han metido 25 años de prisión, tanto en Cuba como Venezuela como en Nicaragua. ¿Entienden? Eso se tiene que acabar. Tiene que haber libertad. El hombre tiene derecho a decir lo que piensa, a expresar lo que piensa. Incluso aunque tenga ideales comunistas, exprésalo y ya habrá alguien que te aclare, porque solamente los confundidos son los que les interesa la política comunista o la política, no sé si llamarle socialista, llamarle qué, porque eso no tiene ni pie ni cabeza. Es tiranía, es hambre, es miseria, falta de libertad. Jamás han hecho una propuesta a ellos que tú pudieras decir, eso quizás aliviara la tensión que hay en el mundo, ¿cómo se dice? Las injusticias. Hay injusticia en todas partes y en todos lados, pero la más grande de todo es esta que implantaron ellos en Venezuela, en Cuba, en Rusia, en China. Los chinos no pueden ni moverse. Tienen que hacer todo lo que diga el partido, como si el partido fuera rey, como si el presidente fuera un rey, un elegido. No, se tiene que acabar eso y viene esta quinta dimensión política arrasando. Vamos a ver un 26 diferente, un 27, un 28, un 29, por ahí para arriba años diferentes, porque lo de Cuba va a caer también y lo de Nicaragua va a caer también, de una manera o de otra. Pero va a caer, ya sea por hambre, porque ya no pueden, ya no aguantan más. Y lo único que les quedaba era el petróleo gratis que les regalaba a Venezuela. Y con eso tenían energía y vendían. Porque hay muchos temas que han hablado personas que conocen el tema de que Cuba recibía el petróleo de Venezuela gratis y después lo revendía para hacer dinero. Porque son unos malandros, porque son unos delincuentes. Porque si a mí me regala algo un amigo, yo soy incapaz de venderlo. ¿Por qué? Porque eso es como decirle a mi amigo, te he tomado como un tonto. Tú haciéndome regalo y yo vendiendo lo que tú me regalas. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso hacía Cuba. De eso lo han comentado mucha gente de buena tinta. O sea, gente que han vivido allí, que han estado y que han visto cómo se maneja el asunto. En fin, estamos en una quinta dimensión. Otro temita que quería decir. La necesidad tan grande que hay en Venezuela de comida, de ropa, de asistencia médica, de hospitales, de medicina. Y no tiene. Y resulta que ahora me entero en un video que vi que la defensa de Maduro en Brooklyn va a costar $100 millones. Todavía Venezuela, después de haber sufrido tanto, tiene que dar $1,000 millones para que defiendan al que los hizo miserables. Oye, ese es el colmo de los colmos, el extremo del extremo. Eso es indiscutible.
ni ONU, ni nadie me puede hacer creer a mí que eso es justo o que hay algo de justicia ahí. Ni justicia popular, ni justicia del pueblo, ni esas caterva de basura que dicen que en realidad no tienen nada que ver con la realidad. Porque en Cuba a mí nunca me dejaron opinar de que quién iba a ser el presidente o no. Viví 30 años allí. Jamás me hicieron, yo nunca voté por nadie en Cuba ni nada. Jamás yo pude dar una opinión de a quién yo quería que me gobernara. Sin embargo, a mí me quitaban dinero para alimentar ese gobierno. ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso tiene que cambiar. Una quinta dimensión política viene arrasando, acabando. Se llama Trump, pero después se va a llamar de otra manera, porque esa es la semilla. Pero de ahí va a crecer un árbol frondoso, donde va a traer libertad para América. Y fuera de América, los que no vivan aquí, que vengan nada más a pasear y a hacer negocio, como hacemos nosotros cuando vamos a Europa o cuando vamos a otros lugares, a otros países a pasear. Vamos, paseamos, compramos cosas, venimos. ¿Por qué? Porque somos de aquí, no de allá. No tenemos nada que hacer allá hablando de cómo tienen que vivir los españoles, o cómo tienen que vivir los belgas, o cómo tienen que vivir los checos, cómo tienen que vivir los rusos. No nos metemos en nada de eso. Así debe ser todo en general. Nadie tiene que venir a meterse en América, lo que hace América. América es para los americanos. Y cuando digo americano me estoy refiriendo a todos, porque todos somos americanos, vivimos en América. Así que adelante la quinta dimensión política y que todo cambie. Y que ese dinero que van a invertir en Maduro para defenderlo, mejor que lo inviertan en alimentación para los niños, leche para los niños, medicina, hospitales. Basta ya de injusticias.